Hola a todos, en este video hablaremos sobre las aplicaciones del diseño de experimentos, también conocido o llamado DOE. Este video hace parte del contenido del curso Fundamentos de Modelado Estadístico de la Universidad de los Andes. Primero daremos una breve introducción sobre qué es el diseño de experimentos DOE. El diseño de experimentos es una metodología estadística que permite planificar, ejecutar y analizar experimentos de forma estructurada con el objetivo de entender cómo los diferentes factores o variables influyen en una respuesta o resultado. El DOE ayuda a optimizar procesos, reducir variabilidad y mejorar la calidad de productos o servicios con base en evidencia estadística. Teniendo en mente lo anteriormente mencionado, podemos hablar sobre los principios básicos y pautas del diseño experimental. Todo esto parte de un objetivo general que es identificar y establecer los factores que influyen en un resultado para optimizar el desempeño, reducir costos o mejorar la calidad de un sistema. La experimentación es una parte esencial del proceso de aprendizaje científico y consiste en formular hipótesis, realizar pruebas para evaluarlas y a partir de esos resultados generar nuevas hipótesis que profundizan el conocimiento del sistema estudiado. Este ciclo continuo refleja la esencia del método científico. También en pantalla podemos ver cuáles son las etapas generales en el diseño experimental, donde se empieza con el reconocimiento y planteamiento del problema, luego con la elección de los factores, niveles e intervalos, luego la selección de la variable de respuesta, seguido de la elección de un diseño experimental adecuado, luego una ejecución de los experimentos, posteriormente un análisis estadístico de los resultados y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Como tal, existen varios componentes de un diseño de experimentos, sin embargo, los principales son tres, y estos son los factores, que son entradas o variables, los niveles, que son ajustes a estas entradas, y la variable de respuesta, que son las características de los resultados. Por ejemplo, en pantalla tenemos factores como el horno, el cual su nivel puede ser la temperatura. Luego tenemos el azúcar, cuyo nivel puede ser el número de tazas que se aplican a la torta, por ejemplo. Luego tenemos la harina, que es el número de tazas de harina que se implementan en la receta, y el factor de los huevos como el número de huevos que se añaden en la receta. Y para esto entonces tenemos una variable de respuesta que puede ser el ejemplo de la característica de la torta que se tiene. Por ejemplo, el sabor, el color o la consistencia. Teniendo en cuenta esto, tenemos que en un diseño experimental los factores son las variables que controlamos, los niveles son los valores que adoptan estos factores y las respuestas son los resultados que medimos para analizar el efecto de los factores. Teniendo en cuenta lo presentado sobre el diseño de experimentos, ahora hablaremos sobre el análisis de varianza, comúnmente llamado ANOVA. Este es una herramienta estadística que permite comparar las medias de varios grupos o tratamientos para determinar si existen diferencias significativas entre ellos. En el contexto de diseños de experimentos, el ANOVA se utiliza para analizar el efecto de los factores y sus interacciones sobre la variable de respuesta, ayudando a identificar cuáles influyen realmente en el resultado. Sin embargo, siempre surge una pregunta y es ¿cómo se utiliza esto en la vida real? Para esto presentaremos cuatro ejemplos. En este primer ejemplo se tiene una granja a gran escala que está interesada en saber cuál de tres fertilizantes diferentes produce un mayor rendimiento en los cultivos. Esparcen cada fertilizante en 10 campos diferentes y miden el rendimiento total al final de la temporada de cultivo. Teniendo en cuenta esto, para comprender si existe una diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento medio que se obtienen en estos tres fertilizantes, los investigadores pueden realizar un análisis de varianza utilizando el tipo de fertilizante como factor y el rendimiento del cultivo como variable de respuesta. En este caso, el ANOVA sería unidireccional o de un solo factor, pues solamente se tiene el tipo de fertilizante como un factor. Luego tenemos un segundo ejemplo. En este caso, los investigadores médicos desean saber si cuatro medicamentos diferentes producen reducciones diferentes en la presión arterial media de los pacientes. Para esto, asignan aleatoriamente 20 pacientes el uso de cada medicamento durante un mes y a continuación miden la presión arterial antes y después de que el paciente haya comenzado a utilizar el medicamento que se le asignó.
Esto con el fin de determinar la reducción media de la presión arterial para cada medicamento. En este caso, los investigadores pueden realizar un análisis de varianza utilizando el tipo de medicamento como factor y la reducción de la presión arterial como variable de respuesta. Esto con el fin de conocer si la media o la reducción de la presión arterial es igual o diferente en cada tipo de medicamento. Ahora tenemos otro ejemplo en el cual se tiene una cadena de supermercados que quiere saber si tres tipos diferentes de anuncios publicitarios afectan de manera diferente a las ventas medias. Para esto utilizan un tipo de anuncio en 10 tiendas diferentes durante un mes y miden las ventas totales de cada tienda al final del mes. Para saber si hay una diferencia estadística significativa en las ventas medias entre estos tres tipos de anuncios, los investigadores pueden realizar un ANOVA utilizando como factor el tipo de anuncio y como variable de respuesta las ventas. Con eso pueden identificar si algún tipo de anuncio ayuda a que las ventas sean mayores o menores o en su otro caso diferentes a otro tipo de anuncio en otro conjunto de tiendas. Por último, tenemos un ejemplo 4, en el que los biólogos quieren saber cómo afectan los diferentes niveles de exposición a la luz solar y la frecuencia de riego al crecimiento de una determinada planta. En este caso hay dos factores implicados, los cuales ya se mencionaron, que son el nivel de exposición a luz solar y la frecuencia de riego, por lo que realizarían un ANOVA de dos factores o comúnmente también llamado bidireccional, para saber si alguno de estos factores afecta significativamente el crecimiento de la planta y si estos dos factores están relacionados entre sí por medio de una interacción. Vean que acá es muy interesante encontrar que nivel de exposición a la luz solar es un factor cuyos niveles son sin luz solar, poca luz solar media y mucha luz solar. En cuanto a la frecuencia de riego, este tiene dos niveles que son diario y semanal. A partir de este video fue posible entonces tener más claro el concepto de qué es un diseño de experimentos, qué es un análisis de varianzas y poder llevarlo a aplicaciones que se utilizan muy comúnmente en la vida real, como lo son en el campo médico, en el campo de ventas o en el campo de la ciencia. Muchas gracias.